Muy buenos días, tardes y noches, dependiendo de dónde nos están escuchando y mirando. El podcast de hoy va a ser sobre el mes que estamos, que es el mes de octubre. Entonces, nos toca hablar sobre Halloween. ¿Cómo está Jesús? Muy bien, gracias a Iván por estar aquí conmigo y gracias a todos porque nos ven y ponen un poco de su tiempo para estar con nosotros. Y pues este día es interesante, ¿no? Porque el mes trae esta fiesta pues a veces tan grande, ¿verdad? A lo menos aquí en los países de México. En el que se celebra lo que es el Halloween, las noches de brujas o el Día de los Muertos, ¿no? Sí. Que es en el mes que viene, pero casi es todo junto, ¿no? Entonces va a ser un tema interesante que tenemos y que nos gustaría compartir y pues obviamente también compartir algo de la palabra, ¿no? De qué es lo que hable, pues a lo que el Señor pone en nuestro corazón para compartir con todos los que nos ven en este día. Para abrir este podcast quisiera yo leer Juan 8:32 y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Quise empezar con este porque tenemos que saber la verdad. Hay muchas historias de que esto es Halloween, esto es el Día de Muertos, pero vamos a tratar en este día llegar a... Sí, ¿no? a la verdad. ¿Qué representa todo eso, no? Porque a veces... pues creo que muchos de nosotros no tenemos ese entendimiento, Sí. ¿no? De qué es en sí Halloween. A veces muchos de nosotros miramos, ¿no? Pensamos, bueno, pues es el simplemente... La noche que te disfrazas. Te disfrazas Sí. y ya, ¿no? O pides dulces y pues eso es todo, ¿no? Pero a veces no entendemos en sí el origen, todo lo que trae, pues sería bueno compartir con la gente que nos mira qué representa eso y pues también si nos podemos meter un poco en lo de el Día de los Muertos, ¿no? Sí. No, sí, y bueno, para empezar con el origen, yo quisiera hacerle una pregunta a los que nos están escuchando. Si es que celebras tú Halloween, solo te haces la pregunta, ¿por qué lo celebras? Porque todo tiene que tener una razón. Si algo me importa y algo estoy celebrando, voy a ver por qué lo está pasando. Si soy cristiano, voy a leer la Biblia. Si soy cualquier otra cosa que me importa, si me importa, voy a averiguar. Entonces, para el público, si lo celebras, ¿por qué lo celebras? Entonces, yo quisiera abrir esto con el origen. Y hice varios, leí muchas cosas y miré que el origen toma inicio con los celtas del 1200 a 1300 antes de Cristo. Estos fueron un grupo o tribu que vivieron en la parte central de occidental de Europa. Entonces estos eran tribus o aldeas que se llamaban en sí celtas. Pero entre estos celtas había unos líderes que eran líderes espirituales, pero también líderes de esa tribu, que se llamaban los druidas. Estos eran como sus sacerdotes, se puede decir. Sus sacerdotes, muchos eran chamanes, muchos eran brujos, etcétera, ¿no? Y como en todas las culturas, esta civilización tenía un año nuevo, que empezaba, pero para ellos empezaba desde el 31 de octubre hasta el 1 de noviembre. Este era Entonces es su año nuevo. Su año nuevo de ellos. El 31 de octubre es cuando empiezan el año, ¿no? Y celebran hasta el 1 de noviembre. Era era un ritual de fiestas dándole gracias a uno de sus dioses. Este dios específicamente se llamaba Samhain, que es el dios de la muerte. Un dios que pedía sacrificios de animales y de humanos para tener una buena y nueva época de la cosecha. Entonces, como dijimos, ellos, su año nuevo empezaba el 31 y terminaba hasta el 1 de noviembre. Y todo esto que yo te lo voy a enseñar que hacían era para su dios de la muerte. Entonces,
¿cómo hacían sus rituales? La segunda pregunta, ¿no? Para hacer sus rituales, los druidas, que eran los chamanes, tenían que cavar un hoyo, hacer una fogata y sacrificar la vida de animales y personas. Ahora, esto es lo que se me hizo interesante. ¿Se sabe cuál es el nombre de una fogata en inglés? Bonfire. Y de ahí viene esa palabra, porque todos los huesos que aventaban los druidas a la fogata era un fuego de huesos. Entonces ahí viene la palabra bone fire, que en inglés fogata, bonfire. Entonces los druidas sacrificaban animales y sacrificaban personas, pero uno de sus rituales para ir es que tenían que matar animales, sacar todo lo que tenía dentro los animales, su cerebro, sus estómagos, sacar todo, limpiarlos de adentro y ponerse su piel encima de ellos. Porque ellos pensaban que si se ponían la piel del animal, se convertían, o ese espíritu del animal se metía en ellos. Y aquí va la cosa también. No solamente el espíritu del animal, pero también se metía el espíritu del Dios que ellos adoraban, que es el Dios de la muerte. Wow. Entonces se les metía el espíritu del animal si era, digamos, un venado. El espíritu del venado se les metía porque se disfrazaban como el venado. Y su Dios de ellos también se metían. Y pues de ahí es donde se viene hoy la tradición de vestirte o disfrazarse. Bueno, después que ya se disfrazaban estos chamanes, iban de pueblo a pueblo, puerta a puerta, buscando a mujeres, vírgenes o niños. Y normalmente en estas épocas las mujeres vírgenes eran niñas, porque se casaban muy temprano. Para los 14, 13 la niña estaba casada. Entonces normalmente eran niños y niñas que estas personas buscaban para sacrificarlos. Porque acuérdense, ellos necesitan también huesos humanos porque quieren dárselo a su Dios. Pero ahora la pregunta, ¿por qué niños y niñas? Porque ese era el futuro de ese clan. Porque piénsalo, las niñas o las mujeres son las que reproducen, son las que hacen más personas. Y los varones son los que van a traer comida, son los cazadores, son los que van a ayudar a la comunidad, a la tribu a crecer. Entonces, básicamente lo que ellos hacían es le daban su futuro a ese Dios. Te doy mi futuro a tus manos, matándolos, para que el futuro del clan sea bien. Entonces, para los padres, ¿cómo actuaban los padres? O sea, viene aquí alguien vestido tiene sangre por todas partes porque, quitaron el cerebro y todo lo que tenía dentro del animal, se los quitaban y se los ponían. Entonces viene alguien todo vestido de animal, todo sangrando y te toca. Y si ellos escogían tu hijo, no podían hacer nada. Porque estas personas son los líderes. Si tú no das a tu hijo, todo el pueblo se va a ir contra ti. Porque si algo pasa mal, es porque el Dios está enojado, porque no dice tu hijo. Entonces, tienen que dar su hijo. No pueden decir que no, porque ahora es el Dios contra ellos. Entonces, lo que hacían los padres era lo que hacían los padres es que a estas personas les daban regalos, les ponían música, les daban comida, los trataban de tener lo más feliz que se pudiera para que no escogieran a sus hijos. Porque ellos decían, si tengo a este sacerdote lo más feliz que puedo, le doy comida, le doy para tomar, le toco música, lo hago feliz, no va a escoger a mi hijo o a mi hija. Y no se lo van a llevar. Entonces esa es la historia de cómo llega el disfraz hoy en día. Esa es la historia de por qué hasta hay gente que va y toca dulce o truco. Porque
la gente, porque en aquí tocaban y querían dar algo para que no se llevaran a sus hijos. Y es la historia por qué es el 31 al noviembre. Ahora, ¿eso qué tiene que ver hoy en día? O cómo estaba hablando de los años 1200 a 1300 antes de Cristo. ¿Cómo eso llegó al siglo XX? Bueno, los celtas fueron conquistados por el Imperio Romano. Y cuando el Imperio Romano los conquistó y miró que estaban haciendo todo esto, dijeron, oye, le tienen que parar porque esto está brutal, ¿no? Están matando a niños, están matando a niñas, están matando a animales, los están quemando, lo van a parar. Entonces lo que hicieron, como la mayoría de todos los países que conquistan, escondieron eso y le pusieron otro nombre. Y es algo muy común, es muy común en todos los países que conquistan otros países. Como ejemplo, en México está la catedral de la iglesia de México, la catedral metropolitana. Esa catedral está encima de un templo azteca. Porque vinieron los españoles, vieron ese templo que estaban sacrificando humanos. Y luego, ¿qué hicieron? Básicamente pusieron la tierra abajo de la forma se puede decir. Los romanos hicieron lo mismo. Vieron que eso estaba pasando, no les gustó, lo quitaron y lo único que hicieron, le pusieron otro nombre. Le pusieron la fiesta de Pomona. Eso es noviembre 1. Pomona era el nombre de una de las diosas de Roma, que era la diosa de los árboles y frutos. Que eso nos lleva a Thanksgiving, pero es otro tema diferente. Bueno, Roma ve que eso está pasando, lo quita, lo pone con su fiesta de ellos, la fiesta de Pomona, noviembre 1. Entonces el 31 ya está fuera. Ahorita estamos en noviembre 1. Y pasan años, ¿y qué pasa? Roma se vuelve cristiana. Roma se vuelve cristiana por la Iglesia Católica de Roma. Entonces, mientras eso está pasando, la Iglesia de Roma mira que una vez al año, en el mismo día, hay un grupo de gente que está matando a niños y hay un grupo de gente que está sacrificando a un Dios, que no es el Dios que ellos conocen. Entonces van, investigan qué está pasando y ven que todo esto todavía está pasando, que están matando a gente, pero no como ellos pensaban que era el día de Pomona, sino ellos todavía lo hacían para su Dios, que era el Samhain. Ellos todavía lo están haciendo para ese Dios, aunque no en el 31, en este caso noviembre 1, pero todavía lo están haciendo. Entonces, ¿qué hace Roma? Lo mismo que todos los que conquistan, cambió de día el fiesta de Pomona, lo cambió al día de Todos los Santos. Que si no me creen, busquen en Google qué día es el día de Todos los Santos y va a aparecer noviembre 1. Porque si no sabe, la Iglesia Romana en cada día hay un día de santos. No, si naciste en este día, es el día de un tal santo. Y lo hicieron así para que ese día tú fueras a la iglesia y des dinero o ayudes a esa iglesia porque es el día de tu santo. Entonces, cuando la iglesia hace que noviembre 1 sea el día de todos los santos, ellos quieren que toda la gente vaya a la iglesia. Básicamente tapando esa historia que no quieren traer a la luz. Y eso se llama All Hallows Eve, que es día de todos los santos. Disculpe, All Hallows Day, que es día de todos los santos, noviembre 21. Pero octubre 31. No, noviembre 1. Noviembre sí, 1. Porque acuérdense, le digo, los romanos cambiaron su primera ritual, lo movieron a noviembre 1 y lo llamaron fiesta de Pomona.
Entonces vino la iglesia romana, vieron que todavía estaba pasando y solamente lo cambiaron a el Día de Todos los Santos, pero todavía estamos en noviembre 1. Bueno, como en todo, había un grupo de seguidores que dijeron, no, yo no te voy a seguir, yo voy a seguir todavía a mi Dios. Y yo no voy a seguir All Hallows Day, noviembre 1, voy a seguir a All Hallows Eve. Que es un día antes, ¿no? Y me voy a regresar a octubre 31, que es el día original para ellos. Y de ahí viene la palabra Halloween. All Hallows Eve, que es este grupo de celtas que no querían dejar sus raíces, no querían seguir el Día de Todos los Santos y no querían que Roma los conquistara, siguieron haciendo sacrificios para otros dioses, para el dios de la muerte, matando a gente, todavía lo siguen haciendo en All Hallows Eve, en la noche, porque era ilegal, no lo podían hacer en el día, en el día. Era ilegal. Y todo eso nos llega al siglo XX, que celebramos Halloween en el 31 porque ellos dijeron All Hallows Eve. Y All Hallows Day, Día de Todos los Santos, es noviembre 1, que todavía está. Ahora, toda esta información va a estar en la descripción por si lo quieren leer, es mucho. Pero aquí me llega esta historia. Estamos viendo que tuvo un pasado brutal, o sea, matando niños y niñas, animales, vistiéndose de animal, los sacerdotes. Tiene una historia muy mala, tiene una historia de dioses, de muerte. Y solamente porque ya no estamos mirando eso, hay gente que quiere olvidar eso. O sea, y tus hijos están siguiendo, bueno, los hijos de la gente que todavía hace Halloween, está siguiendo lo mismo. Como los sacerdotes iban puerta a puerta agarrando a los niños, ahora los niños están dando puerta a puerta vestidos de sacerdotes pidiendo dulces. En el caso anterior era pidiendo niños y niñas. Ese es el Halloween que hoy se celebra. Y no sé si han escuchado del director que hizo la Biblia satánica. Sí. Se llama Anton LaVey. Bueno, este personaje, hay fotos, búsquelo en Google. Cuando él tenía servicios, él hacía lo mismo que los druidas hacían. Él se ponía máscaras de puerco o se ponía máscaras de un animal y hacían rituales en el día 31 de octubre. Porque para los satánicos o para los ocultistas, Halloween es el día más importante del calendario satánico porque es el año nuevo para sus hechizos, para sus brujerías. Entonces no es como que eso ya pasó, lo estamos mirando hoy en día. Eso está en internet. Solo antes buscarlo bien, informarse, que para toda esa gente que todavía es satánica, Halloween es un día muy importante. Se pierden animales, gatos y perros se pierden, si son blancos o negros. En ese día se pierden muchos. Porque satánicos necesitan animales, gatos o perros que sean blancos o negros para sacrificarlos. El día 31 es donde en todo el mundo hay gente que dice, si tienen gatos que son negros o blancos, no los saquen. No se los vayan a llevar. Porque saben que ese día va a haber gente que los va a sacrificar. Ese es el día de que mucha gente va y adopta a gatos blancos y negros. Y las personas que están en el escritorio saben que ese gato que se acaban de llevar, probablemente se lo llevaron para sacrificarlos. Y ahora, tal vez aquí no lo escucho mucho en Estados Unidos, pero si hay historias de que el siguiente día después de octubre, 31, muchos niños son encontrados muertos.
Tal vez no lo escuchamos porque por razón A o B, pero sí está pasando. ¿Qué nos está demostrando eso? Que Halloween en el pasado no se fue, todavía está hoy en día. Nada más que tal vez lo disfrazamos más bonito, se disfraza más bonito. Que la gatita, el diablito. O sea, ya hasta tiene nombres que lo hacen ver más bonito. Sí. Bueno, esa es la historia de cómo llegamos a Halloween. Un poquito larga, pero como digo, todo eso va a estar en la descripción por si lo quieren leer. Y bueno, esa es la diferencia de Halloween. No sé si quieres explicar ahora el Día de los Muertos, poquito nada más. Sí. Bueno, antes de para no confundir los dos, pero creo que, ahorita que estamos haciendo que hemos hecho los podcasts y que hemos traído invitados, ¿verdad? Creo que los testimonios que han dado han sido de mucha bendición para muchas personas y reflejan lo que eran, ¿no? Sí. Y te da una perspectiva de lo que hacían y cómo eran y cómo Cristo los encontró, ¿no? Y yo soy muy fanático de testimonios de personas y me gusta mirar ciertos testimonios, específicamente, a veces de gente que viene pues de un mundo como que le gusta practicar brujería o santería, o que estuvo en prácticas, pues, dicen, ¿no? Satanistas, ¿no? Uh-huh. Y me gusta verlo de una manera objetiva a veces y entender cómo pues el Señor lo rescató de una vida pues que estaba, se puede decir, hundida espiritualmente, ¿no? Sí. Porque muchas de esas personas dicen, bueno, pues yo tenía demonios y la Biblia habla de eso, ¿no? Jesús cuando vino y hizo su ministerio, él reprendía demonios, ¿no? Muchas ocasiones la que hizo él da autoridad a sus discípulos para reprender demonios. Pero se me hace interesante cómo estas personas cuando dan su testimonio, hay muchas personas que hablan de todas las prácticas que hacen, de brujería y hacen eso, hacen lo otro. Pero como tú dices, hay veces que en sus testimonios mencionan lo que es este mes, ¿no? Uh-huh. Y es lo que a veces me llama la atención, ¿no? Que hablan de este mes y dicen, bueno, es que el mes de octubre para gente que practica brujería o santería o está en el ocultismo, es muy importante este mes porque hay muchas celebraciones que se hacen y muchas cosas que se hacen espiritualmente y en el ocultismo, ¿no? Y muchos dicen que hay mucha gente que hace muchas prácticas espirituales, como se ponen a ayunar y eso. Yo a veces lo miro y escucho y digo, bueno, es lo opuesto de la iglesia, ¿no? La iglesia ora, ayuna, busca al Señor, tiene cultos, y cuando miras el testimonio de esas personas, literalmente ellos hacen lo mismo, nada más que lo opuesto, ¿no? Uh-huh. Y ellos, muchas personas en su testimonio comentan eso, ¿no? Octubre es un mes muy especial porque sabemos que hay una influencia un poco más fuerte de parte de las tinieblas, ¿no? En el que literalmente es como la Navidad, ¿no? La Navidad estamos celebrando a Cristo, ¿no? Y mucha gente, la mayoría tiene ese pensamiento, ¿no? Bueno, es casi así, ¿no? Dicen, bueno, el mes de Halloween, todos tienen en mente eso, es día de brujas, ¿no? Es día de hacer algo oculto, ¿no? Y es interesante porque cuando lo primero que haces es decir, bueno, ¿qué es Halloween? Bueno, en español, ¿no? El día de brujas, ¿no? Pues la palabra a veces casi te lo dice, ¿no? No es literalmente que lo traduzcas Halloween, ¿no? Porque Halloween es traducido diferente. Sí. Pero la mayoría dice, bueno, es el día de las brujas, ¿no? Y lo primero que miras, pues es eso, ¿no? Son esos que, como tú dices o explicas, ¿no? ¿De dónde salen los trajes o las vestimentas? ¿O de dónde se les viene de que, este día de Halloween me necesito vestir de lo más terrorífico que haya, ¿no? De lo más espantoso que haya, me tengo que vestir. O sea, en mi mente es de dónde se les viene todo eso, ¿no? Pero ahorita, como tú estás explicando, pues viene de esas tradiciones, ¿no? Sí. Y lo que comentan esos hermanos, ¿no? Que ya son hermanos, dicen, bueno, es eso, ¿no? Porque el espíritu, hay un espíritu que se mueve muy fuerte durante ese mes y pues ya culmina con el 31, porque literalmente el mundo se une a esa práctica y pues tratan de imitar lo que está el mundo de las tinieblas, ¿no? Que es
la brujería, la hechicería, el invocar muertos o demonios, ¿no? Y bueno, como tú dices, ¿qué es lo que la gente hace? Pues lo primero que quieren hacer es buscar algo pues que dé miedo, ¿no? Que te vistes que del diablo, de la bruja, del vampiro, o sea, tantísima cosa pues que la gente se le mete a la mente, pero dices, bueno, ¿de dónde viene todo eso? Pues ahorita que lo comentas, pues vienen de esas tradiciones, ¿no? Y como estas personas comentan, bueno, pues es a eso, ¿no? O sea, le están dando gracias o tributo en cierta forma a pues dices Dios de la muerte, ¿no? A esta celebración que lo único que llama es muerte, ¿no? Es esa celebración a ese Dios, si se le pudiera decir de esa manera, que te llama o te atrae a que le imites a través de tu vestimenta, ¿no? Y es por eso que miramos pues todo este tipo de vestimenta, ¿no? Y no solamente en Europa, o sea, de lo que a mí me gusta mucho la historia y de lo que he leído, hasta aztecas se vestían mataban a un animal y se vestían de ese animal, que el cuerpo se lo ponía encima de ellos, porque su pensar de ellos es que el espíritu de ese animal se va a meter en mí, me va a hacer más fuerte, o lo que ese animal tiene me lo va a dar a mí. Estamos hablando de México, estamos hablando a Centroamérica, casi de lo que he leído en todo el mundo, quieren esa tradición, ese origen de disfrazarse o ponerse la piel de un cierto animal para que un espíritu te meta. Tú lo que ellos quieren es que un espíritu esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Te pones eso porque tienes la idea de que ese espíritu te va a tomar, te va a poseer, ¿no? Que muchas personas ni siquiera piensan en eso, ¿no? Pero creo que la ignorancia al que no sepas lo que estás atrayendo no justifica que, bueno, ¿cómo lo explico? Que tú no entiendas lo que haces y aún así lo estás haciendo, no va a poner una barrera a las entidades o a los espíritus que están en la área. Dice, pues él no sabe, no lo vamos a atacar o no vamos a meternos, ¿no? En él. No, sino al contrario, ¿no? Creo que ahí es donde esa ignorancia que a veces el pueblo tiene es donde el enemigo toma más ventaja, ¿no? Y toma pues posición a veces de las personas sin saber, ¿no? Que pues que a veces esos espíritus están dentro de uno, ¿no? Y no porque a veces tengamos o seamos atacados de esa manera, dices, bueno, pues yo no tengo nada de eso porque lo primero que se te viene a la mente es que, bueno, alguien que tiene un espíritu malo o inmundo va a estar gritando, va a estar comportando, y no es cierto, ¿no? La palabra aún nos enseña cuando Jesús dice que predicaba en la sinagoga, de ahí dice que gritaban, ¿no? Los demonios. ¿Y qué te da a entender? Gente que estaba en la sinagoga. O sea, la gente no se estaba comportando mal, sino que la presencia del Señor hacía esa reacción en los demonios que necesitaban huir de ahí. Entonces, que estés bien y no significa que esas cosas no te afecten, ¿no? Sino que a veces te afectan sin que tú te des cuenta, ¿no? Sí, y bueno, una de las historias que cuando estaba leyendo estos de animales se me metió mucho fue la de cuando Jesús cruzó el mar y hubo alguien que estaba con demonios y él dijo, Jesús, ¿qué haces acá? Nos vienes a atormentar. Y esos demonios, ¿qué le pidieron a Jesús? Déjanos ir a los puercos. Déjanos ir a ese animal. Entonces, ¿qué te da a enseñar son de esa historia que te da a enseñar? Que espíritus malos pueden entrar a animales. Sí. O sea, esa poquita historia te da el entendimiento que un animal puede tener un espíritu inmundo, un espíritu diabólico. Y cuando pones a tu hijo de vestido de el diablito o a tu hija vestida de la bruja, ¿qué espíritu tú qué me estás diciendo? ¿Qué espíritu quieres que se meta a tu hijo? O sea, si pones a tu hija de bruja,
Y sí, es interesante. Pero para no extendernos mucho, ¿verdad? En el tema también, ¿por qué no comentas acerca del Día Día de de los Muertos. Muertos, ¿no? ¿Qué es esa tradición también? Sí, ahora, esta tradición de Día de los Muertos, me voy a enfocar más en la tradición de México, porque Centroamérica tiene muchas tradiciones, especialmente Día de los Muertos, que son diferentes. Pero específicamente en el de México, bueno, el que mayoría de los mexicanos se sabe, es que en el noviembre 2, tienen el pensamiento que los muertos vienen y vienen a comer con ellos o vienen a pasar tiempo con ellos. Y esa tradición viene desde antigüedad. Si no mal recuerdo, viene desde los aztecas. Mayas, disculpa, mayas. Viene desde los mayas. Pero para ellos no tenían un cielo o un infierno. Ellos tenían un mundo de los muertos. Si eras bueno o malo, tú te ibas al mundo de los muertos. Entonces, en ese día, la gente venía del mundo de los muertos y pasaba tiempo con los vivos. Pero luego vino el cristianismo, quitó a lo menos esa parte porque ahora sabemos que cuando mueres te vas a dos lugares, te vas al cielo o al infierno. Entonces, cuando la gente todavía sigue esa tradición de que, ok, en noviembre 2 voy a poner un altar, voy a poner comida de el difunto que le gustaba, digamos, el pan dulce. Le voy a poner pan dulce y su favorito porque él va a venir y va a comer y va a estar conmigo. Pero ahora la pregunta es, ¿viene del cielo o viene del infierno? O sea, Bueno, pues la mayoría de personas piensan que pues viene del cielo, ¿no? sí, o sea, sí, pero a lo menos yo siempre le digo esto a mi mamá, a lo menos yo, digamos que me muero y me voy con Dios. Yo no quiero regresar para acá. Yo no voy a regresar. Estoy con Dios. Estoy cantándole día y noche a Dios, a mi Dios. Yo que voy a querer regresar a un mundo que no es nada comparado al cielo. Ujú. Y creo que todo aquel que va al cielo tendría ese mismo pensar. Sí. No, creo que es la tradición, ¿no? Que Ujú. es la creencia que ah, regresan las personas a convivir contigo, pero bueno, la palabra creo que es clara, ¿no? Está escrito para el hombre morir una sola vez y después el juicio, ¿no? Sí. Entonces no hay, en medio no hay vengo, regreso, ¿no? Pero como dices, esa es lo que es la tradición, ¿no? No, sí, vuelvo a lo mismo. Es tradición. Pero a veces por seguir tradición estamos abriendo puertas que hacen daño a tu familia y a generaciones de tu familia. Ujú. Oh, mi hermano es borracho, mi hermano no puede encontrar trabajo, pero ¿por qué si vamos a misa todos los domingos? ¿Pero por qué si ofrendamos? ¿Pero por qué si no decimos groserías? Pero sí que el Día de los Muertos, o sí, el Día de los Muertos, tú piensas que va a venir un muerto, un espíritu, hasta al lado tuyo. Ujú. Estás abriendo puertas que tú no ves porque son espirituales, pero no es por falta de libros, porque la Biblia está ahí. Es falta, y tampoco es falta de sabiduría. Es lo que le hace falta mucho al pueblo, Sí. sabiduría. Sí, dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y bueno, a lo menos, digo, yo tengo mucha familia en México. Ujú. Y a lo menos cuando eso está pasando, yo ya que me convertí en Cristo, ya que mis ojos se abrieron un poco más, ya no veo el mundo igual como lo miraba antes. Ujú. Son preguntas tan básicas y tan sensibles de pensar. Eso no puede pasar porque yo pienso que mi familia está en el cielo. No, ¿para qué van a querer bajar? Ujú. O si mi familia está en el infierno y decimos que el diablo es lo más malo y el diablo es lo peor, ¿por qué el diablo te va a dejar salir del infierno un día para visitar a tu familia? Ujú. Son esas preguntas tan básicas que si te pones a pensar un poco, te das cuenta que tu tradición o la tradición no hace sentido. Sí.
Y te pones con la mentalidad, pues son de una tradición familiar, es pequeño, no importa. Es algo que hemos hecho toda mi familia, es algo que no hace daño. Discúlpame, pero entonces no tienes la sabiduría o el entendimiento que tú te llamas cristiano o tú te llamas seguidor de Cristo, ya sea seguidor de Cristo católico o seguidor de Cristo de cualquier otra este, este, branch del cristianismo. Pero esa es la poca historia del Día de Muertos según en México. Sí, bueno, para dejarlo claro, la palabra es muy clara en eso. Jesús dio un ejemplo acerca del rico y Lázaro, ¿no? Y dice que una vez que el rico murió, dice, despertó, ¿no? Y estaba en un tormento, ¿no? Y Lázaro fue a consuelo, ¿no? Y el rico dice, bueno, deja que Lázaro moje la punta de su dedo para que sacie mi sed, ¿no? Uh-huh. Y pues responde Dios y dice, pues es imposible, ¿no? Porque nadie de allá puede pasar para acá, ni de ese lado puede pasar de ese lado, ¿no? Entonces nos da un entendimiento que una vez que llegamos a un cierto lado, sea a la presencia del Señor o a tormento, no hay nada que podemos hacer, ¿no? Y el Señor también dice, ¿no? El versículo que dije antes dice, está escrito para el hombre morir una sola vez y luego el juicio, ¿no? No hay nada en medio, nadie regresa, ¿no? Y bueno, algunos dirán, ¿no? Bueno, pues es que sí, ¿no? Porque yo miré o yo sentí o no sé, se me apagaron las velas de mi casa o algo. Entendamos que hay espíritus inmundos, hay demonios que se hacen pasar, dice la palabra, por ángeles de luz, ¿no? Que a lo mejor quieran engañar a las personas, pero entender que cualquiera persona que ha partido de este mundo está en un lugar de tormento o está con el Señor, no hay en el medio, ¿no? Y lo que a mí me gustaría hacer esta pregunta, ¿no? Bueno, no sé si todos hagan esta pregunta, los que nos están viendo. Bueno, pues ¿cuál celebro, no? ¿Cuál celebro, no? ¿Celebro Halloween o celebro el Día de Muertos, no? ¿Cuál es mejor? Es una pregunta válida, ¿no? Y me gustaría contestar esa pregunta con esto, ¿no? En el libro de Deuteronomios, versículo 18, dice en el capítulo 9, dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, dice, no aprenderás a hacer no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Entendemos que aquí el Señor le está hablando a su pueblo porque dice que apenas va a entrar, ¿verdad? Y el Señor les había jurado, ¿no?, a Israel que Él iba a echar a las naciones que eran más numerosas y más poderosas delante de Israel por una sola razón. Dice que porque habían cometido abominaciones delante de Jehová, dice, por tanto las echo enfrente de ti. No porque sean más fuertes, ni porque tengas habilidad en eso, sino porque pecaron, ¿no? Y porque hicieron abominaciones delante de mí, dice, por eso las echo delante de ti, ¿no? Y es lo que dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y creo que aquí, antes de que entra a este versículo que es un poco fuerte, es ahí donde también se te viene la pregunta. Bueno, muchos hermanos, mucha gente que dice, bueno, es que hay unos hermanos que son muy religiosos. Es que a veces llegan a decir, bueno, es que a veces eres hasta legalista, ¿no? Eres demasiado, ¿no? Uh-huh. O sea, eso ¿a quién le va a afectar que te pongas un trajecito y uno, ¿no? Y dices, aún en la iglesia aún hay gente que piensa de esa manera, ¿no? Pero hablamos hace un poco de tiempo, es decir, que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Y hay de aquello que le llamamos bueno y es malo, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo porque Dios no cambia, Dios es el mismo, ¿no? Entonces, tú me puedes decir
que eso no es malo para ti, pero tiene un simbolismo y tiene algo en lo espiritual que a lo mejor te puede afectar. Y como tú dices, bueno, ¿por qué quisieras que tus hijos se les metiera ese espíritu, ¿no? O sea, como por qué sería la intención tuya, al menos yo tengo a mis hijos, ¿no? Y digo, ¿por qué yo los expondría a algo así, ¿no? Sí. Entonces, no, como padre, a lo menos yo no lo comprendo, ¿no? Ni porque lo mire tan inocente, ¿no? Volviendo a lo mismo, el enemigo se viste como ángel de luz para hacernos caer, ¿no? Entonces Jehová dice, no aprenderás a hacer según qué, las abominaciones. Esa palabra se me hace muy fuerte. Las abominaciones de aquellas naciones, ¿no? Y dice el 10, dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, se me fue ahí la pronunciación, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte Consulta a los muertos. a los muertos. La palabra lo está diciendo. Ni quien consulte a los muertos. Ahora, ¿por qué? ¿No? La pregunta que hacía, ¿no? Bueno, ¿cuál es mejor, Halloween o Día de los Muertos? ¿Cuál celebro? El versículo 12 dice, porque es abominación. Simple y sencillo. Dice que no se encuentre en ti ninguna de estas prácticas, dice el Señor. Y te da literalmente las prácticas que hay, ¿no? Y eso va aún para la gente que consulta a adivinos, gente que lee cartas, gente que dice el futuro, gente que consulta café o que consulta a los muertos, literalmente, ¿no? Ahorita porque estamos hablando de que esperamos a los muertos, ¿no? Ujú. Que ponemos altares o ponemos mesas con cosas porque a esta persona le gustaba esto, le gustaba. Dice aquí, ni quien consulta a los muertos, dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Si el Señor, es aquí donde baso toda mi respuesta para todo aquel que cuestiona, ¿no? Si el Señor le prohibió al pueblo y le dijo, no quiero que en ti se encuentre nadie que haga esta lista. Y a ver si el editor nos pone ahí una lista, ¿no? De todos esos, de hechicero, adivino y ahí, ¿no? Vamos a ver si nos ayuda con eso para que los que nos miren le tomen ahí un screenshot a la pantalla y diga, mira, todo esto es lo que me prohibió Jehová, ¿no? Adivinador, encantador, adivino, el que consulta a los muertos. Dice, porque esto, dice, es abominación para Jehová. Entonces, si el Señor, ahí nos ponemos a pensar en un punto, como tú dices ahorita, en un punto analítico, ¿no? De vamos a ponernos a analizar lo que está diciendo el texto y lo que estamos haciendo, ¿no? Ujú. Si el Señor le prohibió a su pueblo, y creo que nos habla a nosotros también, ¿no? A nosotros esto. Si el Señor le prohibió a su pueblo hacer este tipo de prácticas, ¿por qué nosotros quisiéramos imitar ese tipo de prácticas o hacernos pasar por personas que hacen ese tipo de prácticas? Volviendo a lo mismo, por el tema, ¿no? De Halloween, la noche de brujas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Se visten de brujas. Sí. Se visten de hechiceros, ¿no? Y como tú dices, bueno, a veces cambian el contexto y dices, bueno, me voy a vestir algo más inocente. Bueno, eso es lo que hace el mundo también, Sí. porque el mundo dice, yo no hago magia negra. Tú vas con esa persona hace magia negra, eso es malo. Ven conmigo, yo hago magia blanca. Es chistoso para ti, ¿sí ves? Es chistoso para ti. Pero cuando te pones a pensar y analizar, y uno como hijo de Dios dice, bueno, es que no hay diferencia, la magia es la magia, aunque me la quieras poner. Yo te digo, no, Iván, es que la magia blanca es blanca. Es que yo hago conjuros con hierbas y con esto, y pues la magia negra pues hace sacrificios y ritos satánicos.
Entonces tienes que entender que yo no estoy haciendo eso. Yo estoy haciendo magia blanca. ¿Qué es tu primer pensamiento que se te viene a la mente? Hermano, estás totalmente perdido y equivocado. No hace sentido para mí. Conforme tú lo quieras vestir, no tiene sentido. Cuando yo miro esto y miro la palabra y miro lo que hacemos el mundo o a veces la iglesia, al tratar de imitar al mundo, al vestirte de agorero, al vestirte de brujo, al vestirte de encantador, al vestirte de diablo, en noviembre a llamar a los muertos, ¿no? Sí, Cuando haces ese tipo de cosas, estás haciendo lo que la palabra dice aquí. sí. Y la palabra dice, yo las eché por esas abominaciones que están haciendo. Como tú dices, ¿por qué yo pondría a mi hijo a que se vista de esa abominación que el Señor reprendió y fue algo abominable para él? Y bueno, la contra sería eso, ¿no? Bueno, es que, hermano, es que tú estás muy a la antigua. Es que yo ya no he visto a mi hijo así, yo lo he visto de otro Una caricatura, mono, sí. ¿no? Lo que sea. Mi ejemplo es ese, ¿no? Es la magia blanca. Ahora, vamos a decir que fui muy extremo y fui muy legalista y que no me quiere escuchar así, ¿verdad? Pero la palabra es la palabra. Vamos a suponer, ¿no? Es un ejemplo. Y eso es para el que lo quiera tomar ese ejemplo, ¿verdad? Y yo te digo, Iván, sabes que bueno, ahorita están pasando muchas cosas con el género Ujú. y el género ya no es el género, ahora género ya son 10, 20, no sé cuántos géneros existan. Que yo conocía que son dos, ¿no? Hombre y mujer. Pero ahorita ya hay más, ¿no? De acuerdo a lo que dice el mundo, ¿no? Y por ende, hicieron una festividad, ¿no? Un mes. Hicieron a un mes, ¿no? Sí. Y ellos dijeron, bueno, vamos a declarar nuestro mes y ese mes va a ser el mes de nosotros. Y es el mes de todas esas personas y se visten y hay muchos que se ponen trajes y todo eso, ¿no? Que se me fue el nombre de los Drag queens. drag queens, ¿no? Todo eso. Que se visten, se maquillan y todo eso. Y si yo te dijera, bueno, Iván, vamos a predicarles, pero pues como es su mes, vamos a tratar de relacionarnos con ellos y vamos a vestirnos de drag queens para predicar. ¿Tú qué me vas a decir? ¿Adelante? No. ¿Qué es lo que vas a decir? Hermano, arrepiéntete. Eso va en contra de los principios que la palabra dice. Ahora, eso lo miramos de esta manera ahorita porque está muy reciente, está muy fresco, ¿no? Ujú. Y nosotros creemos que eso va en contra de la naturaleza de Dios porque Dios creó hombre y mujer, no creó en medio. Eso está escrito en la palabra. Si yo te digo eso, bueno, espero que me exhortes y que me digas eso que tú estás haciendo no está correcto. Ahora, puedes predicar el evangelio, hablar, pero no participar de lo mismo. Son dos cosas diferentes. No dices, bueno, entonces, ¿qué hago ese día? No, no. Ve, predica, habla, comenta. Pero el día que tú me digas, bueno, me voy a vestir y voy a apoyar lo que hacen y voy a decir, estar de acuerdo con eso, ¿no? Decir, oh, no, no, lo que estás haciendo está bien. Y yo te digo, bueno, Iván, es que sí, lo que estoy haciendo estoy bien y los voy a apoyar y me voy a vestir de esto y voy a hacer... Espero que en tu corazón sientas o que el Señor te ponga a decirme, arrepiéntete porque eso que estás haciendo no está bien. Cuando yo pongo esa mentalidad a eso y digo, eso está incorrecto, y vengo a Halloween y pongo esa misma mentalidad, decir, ¿por qué me vestiría yo para tratar de compartir o alcanzar a otros? Ujú. No tiene sentido. Sí. No tiene sentido. Porque si lo estoy haciendo para esto, pues lo debería hacer también para con nosotros, ¿no? Pero sé que el otro está mal. ¿Por qué sé que esto está bien? ¿O por qué pienso que el vestirme o el celebrar, estar, es algo normal? Cuando no es normal. Nosotros lo estamos haciendo normal, que es muy diferente. Igual lo que está pasando con estas personas, ¿no? Ellos lo están tratando de hacer algo normal, algo que está tranquilo, lo están metiendo a las escuelas, lo están metiendo a diferentes organizaciones para hacerlo normal, pero eso no es normal.
Entonces, ¿cuál celebro, no? Pues te quedas con no hay que celebrar nada. Hay que predicar, hay que hablar. No hay que hacernos parte de, ¿no? Dice la palabra en Jeremías, dice, ¿no? Que se conviertan a ti y tú no a ellos, ¿no? Ahora, hay un versículo muy, muy interesante, ¿no? De Pablo que dice, bueno, para los judíos me hice judío y para los gentiles me hice gentil, ¿no? Para los que tenían ley, como si yo tuviera ley, para los que no tenían ley, como si... Y entiendo ese versículo, pero no creo que Pablo se haya metido en todas las prácticas paganas para predicar o ganar a un hermano. No creo que Pablo haya adorado a dioses o haya tratado de irse a los extremos. No, literalmente compartió su testimonio, habló, predicó, conociendo que pertenecía a Cristo, y así nosotros, ¿no? No debería de haber ningún problema, ¿no? Decir, no ves, no. Hay gente que dice, bueno, es que voy a no hacer nada. Bueno, no te estoy diciendo que no hagas nada ese día, o que hagas o que no hagas, sino que cuando tú compartes y participas de eso, estás metiéndose y tratando de acercarte al mundo, ¿no? Y que leías hace ratito, ¿no? Nuestra mente fue renovada, fue cambiada, ¿no? Entonces deberíamos de actuar diferente, ¿no? Entonces, la pregunta que hice, la respuesta que me daba la palabra es eso, ¿no? Bueno, Señor quitó todo eso por alguna razón. ¿Por qué nosotros trataríamos de imitar todo ese tipo de acciones o de esas personas cuando al Señor se le hace abominación, ¿no? No, sí. Y bueno, el punto que estaba hablando me dio a un entendimiento de como cristianos. Y bueno, como a toda aquella persona que piensa que sigue a Cristo. Si tú estás predicando, tú estás pensando que tú sigues a Cristo, la palabra nos enseña que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Uh-huh. Entonces, ¿para qué queremos imitar algo que no somos? Uh-huh. O que no deberíamos de ser. Si la palabra nos enseña que nosotros somos santos, escogidos, apartados para Dios, Uh-huh. ¿para qué queremos irnos y ensuciarnos otra vez cuando Jesús ya nos limpió? Uh-huh. Y si Jesús todavía no te ha limpiado, y hay gente que, pues, yo conozco que hay un Dios. Uh-huh. Porque hoy en día hay muchas personas que saben que hay un Dios, pero no conocen al Dios. Sí. Sí. Saben que hay un Dios y en su corazón piensan, pues yo sé que hay un Dios y conozco a Dios, pero todavía voy a ir a Halloween, todavía voy a los bailes, todavía acá. Eso me da explicación que tú conozcas que hay un Dios, pero nunca lo has conocido. Porque esto es algo que Bueno, y este versículo siempre me gusta cuando alguien me dice eso. Yo conozco, yo creo en Dios. Bueno, los demonios creen y tiemblan. El creer o pensar que hay un Dios no te sirve de nada porque no te ha cambiado, ¿no? Sí. Los demonios siguen creyendo y saben la palabra. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Uh-huh. No, sí. Yo esto siempre, cuando puedo, lo trato de explicar. Es algo y lo he hecho en la iglesia. Este mundo ha querido cambiar el carácter de Dios. Sí. Ha querido cambiar el carácter. Si salgo ahorita y digo, oye, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Dios? Oh, Dios es un Dios de amor. Uh-huh. Dios es un Dios de misericordia. Uh-huh. Dios me ama así como soy yo. Sí. Dios me ama porque Él me conoce. Dios me conoce mi corazón y Dios me ama. Casi todos tienen ese carácter de Dios. Sí. Pero vamos al Antiguo Testamento, lo que acabamos de leer. Vamos a leer el carácter uh-huh. que nuestro Dios tuvo desde el principio sí. hasta hoy, porque Dios no cambia. Dios nunca ha hecho nada mal. Si tú me dices que hay 24 géneros, tú me estás diciendo que Dios hizo un error ahí y no hizo el género correcto para ti. Uh-huh. Cuando mi Biblia está diciendo que Dios es un Dios que no hace ningún error, Dios hizo 2 géneros y hasta ahí. Uh-huh. No puede decir que mi Dios hizo un error. Uh-huh. Igual,
no me puede decir que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios de hoy en día. Mi Dios, el Dios de la palabra, el Dios desde el Antiguo, desde Génesis hasta Revelación, es un Dios de fuerte carácter. Sí. Es un Dios que si fallas, va a haber consecuencias. Sí. Pero por tanto fue su amor que nos da la gracia por Cristo. No significa que el castigo no va a estar ahí. Eso único significa que en vez de castigarnos a nosotros, castigó a su Hijo. Sí. Y esa es, creo que, la diferencia, la bendición y la maldición para muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque miras el pueblo de Dios y aún ellos, cuando miras lo que es el pueblo judío, pues a veces muchos siguen basados en eso, ¿no? En la Torá y todo eso. Y entienden qué es el carácter de Dios y quién es Dios, ¿no? Sí. Cómo era Dios. Y bueno, me da a entender como cuando pasa mucho eso, ¿no? Cuando la gente se convierte a Cristo y bueno, yo los he escuchado, ¿no? Cuando van creciendo y dicen, ay, Diosito, ¿no? Y bueno, a veces cuando yo tengo la oportunidad de hablar de ese tema, ¿no? Y dice, Diosito, ¿no? Y bueno, a veces hablo de ese tema y digo, bueno, es que mucha gente que no conoce al Dios de Israel, ¿no? Y cuando digo Dios grande, fuerte, ¿no? Cuando uno le llama así es porque a través de su palabra le conoces que era un Dios fuerte y poderoso de milagros y prodigios, que no se guardaba ni se reservaba y cuando alguien fallaba, muchas de las veces los ponía por ejemplo, ¿no? A su mismo pueblo lo castigaba y le enseñaba, lo educaba. Por eso es que el pueblo de Israel tenía miedo y temor y respeto hacia Dios, ¿no? Es un Dios tan santo y tan divino que ni aún su nombre podían pronunciar, ¿no? Pero cuando venimos al Nuevo Testamento y el Señor aplaca la ira, se podría decir en cierta forma, y en vez de ira nos da amor, ¿no? Nos da a su Hijo para sacrificio de nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pasar por ningún tipo de necesidad. Al Él darnos su amor, muchos de nosotros a veces abusamos de ese amor. Sí. Y porque confunden el decir Dios es amor y Dios me amó, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿no? Y se quedan en eso sin entender que Dios dio a su Hijo por amor, pero al final de cuentas el carácter de Dios es un Dios fuerte y celoso de cada uno de nosotros, ¿no? Si provió ese camino es para nuestra salvación y nuestro beneficio, no para que nosotros abusemos el amor de Dios y decir, bueno, voy a seguir viviendo como sigo viviendo, o haciendo como sigo haciendo, o Dios me ama así como estoy, ¿no? Como tú dices, Dios así me ama. Y bueno, Él me dio esto, ¿no? Él me dio estos deseos, pues su culpa de Él, ¿no? Casi culpándolo, sin entender que no. Dios te dio a su Hijo no para que abusáramos de esa gracia, sino para que entendiéramos que nosotros pudiéramos estar en ese lugar, pero Él tomó nuestro lugar, ¿no? Sí. Y creo que cuando muchos de nosotros entendemos esa diferencia, cambia nuestra perspectiva de vivir, ¿no? Y entendemos que el amor de Dios se manifestó tan perfectamente que no pasamos por ese tipo de grandes circunstancias como el pueblo de Israel pasó, ¿no? Entonces, sí, esa palabra, la que siempre me meto en mi cabeza, celoso. Sí. El Dios que yo confío y creo es celoso de mí. Ujú. Y cuando alguien es celoso de mí, no quiere que me junte con otras cosas, otras personas. Y ya como para concluir este podcast, yo me gustaría dejar claro, porque hay mucha gente que no cree en brujería. La brujería no existe. No, la brujería no existe. No cree en gente que sabe leer cartas. O no me puede decir ella mi futuro porque no creo en eso. Y no cree en espíritus. Solamente lo que yo he leído, no he leído otro libro, lo único que he leído es la Biblia. Todo eso está en la Biblia. Otros dioses, lee Moisés. Las plagas básicamente fue Dios atacando a los dioses de Egipto, enseñando yo soy más poderoso que esos dioses. El sol, la última plaga que mató a todos los primogénitos, ahí fue Dios atacando para los egipcios el Dios que era el rey.
Porque cuando moría el rey, el próximo Dios era el hijo, diciendo básicamente, si el Dios de Israel puede matar a tu rey. Entonces, si no crees en otros dioses, no crees en otros espíritus, ahí está, ahí está Moisés, lee Moisés, lee Samuel, lee la Biblia y llénate del entendimiento que solamente la palabra de Dios puede dar. Porque cuando uno piensa, esto no existe o esto no me puede afectar a mí, lo único que tú estás haciendo es ignorando la palabra de Dios, porque la palabra es fuerte y lo quieres ignorar, pero cuando llegues a ese trono, cuando llegues a ese día de juicio, no va a haber nada que uno pueda decir, Señor, disculpa, pero yo no sabía esto. Si aquí está mi palabra desde antiguo a nuevo, aquí está mi palabra, es que tú no quisiste conocerme. Pues sí, como dices, para concluir, dejar a todos saber pues que el Señor nos ha enseñado y nos ha guiado a través de su palabra y es de nosotros también buscar y discernir, ¿no? Entender que hay cosas espirituales que a veces no entendemos y no sabemos, pero que nos pueden afectar, ¿no? Dice la palabra que no tenemos lucha contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra principados, potestados y huestes de las tinieblas, ¿no? En los lugares celestiales. Entonces, hay cosas que nosotros ni siquiera miramos, pero están ahí, ¿no? Entonces, si hay algo que puede poner nuestra vida espiritual en riesgo, pues, ¿para qué arriesgarnos, no? Es mejor dejarlo ahí y a veces lo más sencillo y lo más, se puede decir, inocente, ¿no? Como ahorita estamos hablando, ¿no? Puede acarrear consecuencias espirituales graves que no nos damos cuenta y viene a veces por eso el enfriamiento espiritual, ya no queremos venir a la iglesia, servir, hacer cosas, porque hay algo que nos afectó, que nosotros dejamos, ¿no? Que viniera y nos afectara nuestra vida espiritual. Entonces, pues no entristecer al espíritu y seguir adelante. Entonces, en unas fechas como estas, pues seguir orando, compartiendo y si hay la oportunidad de compartir, pues hay que compartir, hacer lo más que podamos con ese conocimiento y pues siempre entenderlo, compartir. Pues no es lo mismo que básicamente estar participando, ¿no? De eso. Son dos cosas muy diferentes que a veces la gente se confunde, pero al compartir no tienes que participar de sus obras, ¿no? Entonces, si compartimos y les damos el mensaje, pues siempre es bueno, ¿no? No, sí, ya ahora sí para concluir, que no quiero irme sin esta última frase o palabra que usted una vez me dijo a mí cuando teníamos nuestras pláticas sobre la Biblia. ¿Qué pasa cuando, y si lo digo mal, por favor corrígeme, ¿no? ¿Qué pasa cuando usamos cosas del mundo para atraer a gente al cristianismo? Sí, como dice, obtienes, quieres usar cosas carnales para atraer gente a la iglesia, pues vamos a obtener cristianos carnales, ¿no? Cristianos tibios, y hay Sí. muchos de esos. Entonces no usemos cosas. Y sí, porque, bueno, sí es un tema bastante extenso, ¿verdad? Pero es cierto, ¿no? A veces utilizamos medios no tan adecuados o sutiles, ¿no? Que atraen a ciertas personas a lo mejor y a veces ya cuando llegan a la iglesia y presentas el evangelio que es, Se va. se desilusiona, Sí. ¿no? Que, pues no pensé que fueran tan religiosos. Bueno, pues ¿qué pensaste, no? Bueno, es que me lo pintaron diferente, ¿no? No, sí, bueno, eso es lo que yo quería Sí. dejar porque no me quería ir sin dejar esa frase que sí me ha hecho grandes cosas para mi vida. Y bueno, muchas gracias a todos que nos miraron, a todos que nos llegaron a escuchar todo el podcast. Sí. Si tú sigues siguiendo Halloween o Día de los Muertos y dices que conoces a Cristo, piensa muy bien si conoces al Dios que la palabra predica. Y si conoces a gente que está siguiendo a Halloween, te invito a que les mandes este video para que puedan entender o saber un poquito más la verdadera historia de Halloween o Hallows Day
y Día de los Muertos, según basado en México. Muchas gracias a todos. Hola, gracias por este video. Por favor, dale un like y no te olvides de prender la campanita para que no te pierdas el próximo podcast. Bye.